analogía guardan la misma, relación que las palabras enunciadas. Entonces, masa, esa materia, ¿como qué? Tiempo a espacio, B, densidad a volumen, C, velocidad a distancia, o D, temperatura a centígrados. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La C. Sí. Bueno, algunos dicen la C, otros dicen la D. Vamos entonces a ir apuntando por ahí la respuesta. ¿Quién más dijo D? Listo. Vamos entonces ahí. Algunos dicen la C, velocidad es a distancia. Y D, temperatura es a centígrados. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué creen que es la C? ¿Alguno podría decirme esa posibilidad de justificación? Esta es una analogía de qué? Puede ser una analogía de sinónimos, de antónimos, de características, de género. ¿Cuál creen ustedes? De características. Características. ¿Por qué creen que es de característica, profe Vanessa? Está muy juiciosa. Porque hay una relación directa entre la masa y la materia y pues la velocidad y la distancia en física. Sí, señora. Muy bien. Ahí está. Estamos asociando de acuerdo a temas del contexto que tienen que ver con el vocabulario de la física. Y la velocidad va directamente proporcional al tema de la distancia. Muy bien. Listo. Vamos a hacer entonces estas otras que tenemos por acá. ¿Quién me lee la primera, por favor? Ave María, ¿esto por qué se me está pasando? ¿Quién me lee la primera, por favor? Yo. Bien pueda, Esa árbol como cáscara de esa banano. Listo. Ojo, ahí me están dejando un espacio en blanco en donde yo debo de poner ahí cómo construyo la analogía. Entonces, corteza, esa árbol como cáscara de esa plátano. O B, hoja, esa árbol como cáscara de esa plátano. O C, savia, esa árbol como cáscara de esa plátano. O D, maleza, esa árbol como cáscara, esa plátano. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. La A. ¿Por qué? Por la relación como de cubrir la cáscara a plátano, entonces la corteza al árbol. Pues la relacionaría así. Correcto. Bien con esa justificación. Ya vamos a corroborar si esa respuesta es la correcta. Vámonos a la segunda. ¿Quién me la lee, por favor? Yo, profe. Yo. Gracias, profe Heidi, dale. Oído es a sonido como es a luz. Entonces tenemos ahí 4 respuestas. Oído es a sonido como A, exposición a luz. B, ruido a luz. C, vidrio a luz. O D, ojo a luz. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Gracias, Lina. ¿Quién me dice cuál sería la relación? Oído es a sonido. La D. La D. La respuesta correcta sería la D. ¿Cómo lo asociamos? Por sentido del humano. Porque si el oído es al sonido, entonces el ojo es a la luz, pienso yo. Muy bien, profe Lucelia, estamos hablando primero de órganos de los sentidos, ¿cierto? Y cómo ese órgano de los sentidos se asocian con factores externos. Ahorita corroboramos si esa es la respuesta correcta. Y la tercera, ¿quién me colabora con la lectura de la tercera analogía? Anarquía es a desorden como
A, autoridad es a dominio. B, padre es a hijo. C, escritor es a obra. D, vidrio es a marco. Bueno, vamos a Pensaría ver que entonces. autoridad es a dominio. La A. Bueno, para la profe Vanessa la respuesta correcta sería la A. Anarquía es a desorden. Como autoridad a dominio. Aquí sería una analogía de ¿qué? Me devuelvo acá. Comportamiento. De sinónimo, de antónimo, de característica, de género, causa, efecto o lugar. Causa efecto. Muy bien. Causa, efecto. Entonces, coinciden otros compañeros con que la respuesta correcta es la A. Anarquía es a desorden como autoridades a dominio. ¿O alguien tiene otra respuesta? No, así está bien. Bueno, vamos a mirar entonces la tablita de respuestas. Muy bien. En la primera respuesta es la A, la segunda es la D y la tercera es la A. Devolvámonos a corroborar. Entonces, corteza es a árbol como cáscara es a plátano. Muy bien por la asociación ahí. Oído es a sonido como ojo es a luz. Y anarquía es a desorden como autoridad a dominio. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de maneras y de conductas de los seres humanos. Muy bien. Yo sé que esto de las analogías a veces es un poco como escuelero, otras tantas puede ser hasta obvio, ¿cierto? Pero resulta que a veces aparecen esas cascaritas y esas palabras que son a veces de difícil comprensión o que no tenemos conocimiento de qué significan, y por eso es importante que nosotros hagamos el ejercicio de la analogía también con la asociación y con la característica que pueda tener. Si ya la relación, si es de sinónimo, de antónimo, de causa-efecto, o en fin, las que habíamos mencionado acá en la tablita. Recuérdenlas muy bien, de sinonimia, de antonimia, las características que asocian una cosa con otra, puede ser de género, de la parte y el todo, causa-efecto y de lugar. Listo, vámonos entonces con otra tanda. Vamos a hablar de los antónimos. Resulta que también en la prueba nos presentan algunos ejercicios donde aparece una palabra en mayúscula y nos dan las múltiples opciones de respuesta de minúscula en donde yo debo de escoger ese significado opuesto. ¿Cómo hago yo para también aumentar vocabulario? Un ejercicio sencillito, compañeritos. Léase la página de un diccionario todos los días. Una. Cójase un diccionario, el pequeño Larousse de la que le empacan a los chicos de primaria para la escuela. Si ustedes hacen el ejercicio juicioso de leerse una paginita diaria del diccionario, eso nos va ayudando a descubrir nuevo vocabulario y obviamente a aprenderlo, y con eso va de la mano también el mejorar nuestra ortografía. Es un ejercicio sencillo que nos toma, dependiendo pues de la extensión del diccionario, entre 10 y 15 minutos, ¿cierto? Algo sencillito. Vamos a ver entonces ejemplos de preguntas. Cada columna es una pregunta y opciones de ese antónimo. Entonces, antónimo de la palabra temporal. A, crónico. B, diáfano. C, indiferente. D, fortuito. ¿Respuesta correcta? Crónico. Crónico. La respuesta correcta, A, crónico. Muy bien, vámonos con la segunda. Antónimo de la palabra saciedad. A, reciente. B, hambre. C, supresión. D, continuo. Hambre. Hambre. Respuesta B. Muy bien. Y vámonos con la tercera. Antónimo de la palabra inaugurado. A, opulento. B, clausurado. C, fiasco. D, nómada. Clausurado. ¿Cuál dijeron?
Clausurado. Clausurado, respuesta correcta, B. Vamos a ver entonces. La primera, la A, la segunda, la B, la tercera, la B. Muy bien, volvamos a corroborar. La primera, la A, antónimo, lo contrario de que sea algo temporal, es algo crónico. Lo podemos pensar como si fuera un síntoma de una enfermedad, ¿cierto? Un dolor de cabeza que puede ser temporal o que puede ser crónico, constante. De la palabra saciedad, lo contrario de cuando yo ya estoy satisfecho, es que tengo hambre. Y la tercera, de inaugurado, pues es clausurado. Cuando inauguro es cuando estoy abriendo o haciendo apertura de algo, y la clausura es cuando ya se está dando fin o se cierra algo. Muy bien. Seguimos entonces aquí paso a paso. Vámonos con otros ejemplos de preguntas de antónimos. Antónimo de la palabra contraer. A, confinar. B, llamar. C, aplacar. D, dilatar. Respuesta correcta. ¿No entendí? Dilatar. Dilatar. Es la D. Vámonos con la segunda. Antónimo de la palabra arreciar. A, amainar. B, anticipar. C, aceptar. D, reembolsar. Amainar. Amainar. Respuesta correcta. Listo. Vámonos entonces con la respuesta correcta, la A. Y la tercera opción, paternidad. Antónimo de paternidad. A, juventud. B, tautológico. C, potestad. D, orfandad. Vuelva la idea, la Orfandad. Sí, orfandad. orfandad. Muy bien. Vamos entonces. Aquí. Ah, mira, respuesta correcta D, A, D. Muy bien. Vamos entonces a conocer un poquito aquí. Entonces, la primera, antónimo de contraer, dilatar. Esa está muy fácil. De arreciar. ¿Qué es arreciar? Es cuando yo hago las cosas como con más beligerancia, como con más fuerza, ¿cierto? La lluvia está arreciando cuando cae muy fuerte. Y el antónimo sería amainar, o sea, se está aplacando, se está bajando. Y de paternidad, pues orfandad, facilito, ¿cierto? Vámonos entonces con otro tipo de preguntas que me pueden aparecer en la prueba. Vamos a hablar entonces de oraciones incompletas. En estas oraciones, pues me van a presentar a mí en un párrafo 2 o 3 espacios en blanco, donde me van a faltar ese mismo número de palabras. Y en las opciones de cuadro, debo escoger ese grupo A, B, C o D de palabras que de manera coherente, de manera semántica, sintáctica y gramaticalmente me den como el orden lógico de esa oración. Vamos a ver entonces también ejemplos de estas. Aquí es importante que tomemos apunte de lo que vamos a ir encontrándonos. Entonces, a continuación se presenta un párrafo con 3 espacios en blanco. Seleccione la opción de respuesta ay, me está tapando aquí algo, perdón un segundito, que completa correctamente los espacios en blanco. Entonces vamos a ver la primera, vamos a tomar nota de lo que vamos encontrándonos. Los principios y valores tienen más importancia de lo que se cree. Recordemos que las organizaciones no tienen cultura, principios o valores, que son las personas de la empresa las que lo tienen. Las empresas de clase mundial viven un curso de coaching para emprendedores.
Ojo, aquí con qué nos vamos a encontrar en lectura crítica. Con una infinidad de artículos de prensa, de libros filosóficos, de textos narrativos que pueden ir desde la mitología, que pueden ir desde los cuentos, las fábulas, etcétera, ¿cierto? Multiplicidad de textos nos van a aparecer. Por eso la sugerencia es que también leamos todo lo que caiga en nuestras manos, que es importante. Si tiene sentido para nosotros, mucho mejor. Entonces, hoy tengo que rellenar 3 espacios. Están dando 3 opciones. A, incluso, pues, no obstante, porque. C, aún así, por lo, no obstante. Y D, pero si no, por esto. Conectores lógicos. Conectores lógicos hay de muchos orígenes, hay de causa-efecto, hay de adición, hay de conclusión, hay de inicio. La invitación es a que ustedes también desde el internet busquemos tablas de conectores lógicos, que eso nos va a permitir también conocer cuáles son los conectores lógicos y cuáles son las intenciones dentro del texto. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces, les voy a dejar 3 minuticos para que ustedes solitos lean nuevamente el párrafo y traten de asociarlos con las palabras que nos están dando la opción. ¿Listo? 3 minuticos, cada uno hace la lectura juiciosa, yo voy a cronometrar y arrancamos. Ya. ¿Alguno por ahí ya tiene la respuesta? No sé, yo creería para mí que sería la B. Yo me voy con la D. Yo con la D, profe. Yo Yo con me voy la con la C. D. Con la D. Sí, Hay varios que coinciden con la D. Vamos a leerlo Sí, yo me entonces voy con la esa C. D. Otros con la C. Bueno, digamos que mayoritariamente algunos eligieron la D. Leámoslo con la D y verificamos la respuesta. Dice, los principios y valores tienen más importancia de lo que se cree, pero recordemos que las organizaciones no tienen cultura, principios o valores, sino que son las personas de la empresa las que los tienen. Por esto, las empresas de clase mundial viven, honran y respetan los valores cada día. Respuesta correcta. La D, muy bien. Y nos dan la justificación. Dice, el primer espacio es reemplazado por un hilativo adversivo, adverso, contrario, para contrastar con la idea anterior.
El segundo espacio es completado con otro adversitivo para afirmar que la cultura es de las personas y no de las organizaciones. Y el tercer espacio es completado con un conector que implica una consecuencia derivada de lo anterior. Por eso nos dice, por esto, nos da la consecuencia. De esta forma se completa la oración con mayor grado de coherencia. Muy bien por los que acertaron con la respuesta D. Vámonos con otro. Ojo, tengamos en cuenta que en la prueba real, frente a este tipo de preguntas, nos vamos tomando un tiempito, pero en la prueba real, el tiempo juega en nuestra contra. Por eso es importante que nosotros estemos en constante contacto con este tipo de ejercicios y con este tipo de pruebas, porque a mayor fogueo con el tipo de preguntas, pues mayores habilidades voy adquiriendo yo para poder resolverlas. Y hay algo que es una realidad y que de cuadernillos que se utilizan en años anteriores para las pruebas se liberan y se repiten preguntas. Entonces, de acuerdo a la confrontación que tengamos constantemente, hasta quien quita y nos salgan varias preguntas que ya hayamos resuelto asertivamente. Conteca dice, la oportunidad enriquece cada idea con de los otros abre espacios de creatividad. Aquí tenemos es puras preposiciones, conjunciones, conectores, pronombres, gramática, estructura gramatical de coquito, tercero, quinto de primaria. Vamos a ponernos entonces este desafío porque a veces se nos olvida. Les doy nuevamente 2 minuticos para que ustedes solitos lean y puedan retomar. ¿Alguno ya tiene alguna aproximación a respuesta? No sé si B. sea la B. Bueno, La B. por acá Para mí es la B. La B. la La B. B. Estamos coincidiendo, muy bien. Dice, con la B, la oportunidad de enriquecer cada idea con las de los otros abre los espacios de la creatividad. Respuesta correcta, la B. Sencillita, era como de sentido común, ¿cierto? Como de leerla tal vez 2 veces para hilar esos conectores para que me diera digamos que el párrafo de manera coherente. Vámonos con esta tercera. Dice, él supervisó la obra, no exigió porque sabía, costó el trabajo. Vamos a ver esta ahí cómo la cuadramos. Y hay que tener en cuenta un poco el tema de ortografía. Arranquemos entonces nuevamente con 2 minuticos. ¿Alguno ya tiene alguna
aproximación de respuesta? Pues yo tengo una duda sobre ese solo con tilde que ya está, que ya no existe. Pues para mí sería sí, para mí sería en este caso la A. Entonces, Yo creo el solo, C. Para mí sería la C también. Para Sí, mí sí, la C. también. Bueno, digamos que varios coinciden con la C. Entonces, digamos, él, ese él con tilde ya indica pronombre, no artículo, cuando yo digo él o ella, ¿cierto? El él sin tilde es solo artículo. Entonces dice, él, la persona, solo supervisó la obra, mas no exigió porque sabía cuánto costó el trabajo. ¿Cuánto? Vamos a ver la respuesta correcta, la C. ¿Cierto? Tiene razón la compañera cuando afirma que ese solo con tilde ya no existe. Hasta hace poco, diría yo, hace poco podríamos hablar que 4 años o un poco más, la Real Academia Española recogió esa tilde, esa palabra. Digamos que ese solo con ese acento particular, digamos, hacía énfasis sobre algo, sobre una única cosa, pero dentro de los contextos de las palabras no se estaba haciendo ya como tan necesario y tan útil esa tilde, porque siempre se seguía haciendo el énfasis como en una única cosa. Aquí la respuesta correcta es la C y también no lo confirma un poco el cuánto. Recuerden que ese cuánto con tilde ya es de pregunta, ¿cierto? Respuesta correcta, la C. Muy bien. Vámonos entonces, dejamos ahí un poco Hola, lo hola. que es el Hola, completaron. profe. ¿Cierto? Hola. Sí, soy Alexander, sí, claro, uno de los hola. participantes. Lo que pasa es que si tú podrías hacer otra vez énfasis en el ejercicio anterior. Me confunde un poco que ese solo es como única cosa y solo sin tilde es cuando habla de cuando es un, pues perdóneme lo coloquial urbano que lo menciono, lo entiendo, pero ese solo sin tilde es cuando se refiere a una única persona, como estoy solo, ese solo es sin tilde y ese solo con tilde es como se refiere a como una Haciendo actividad, énfasis. como, sí, y este cuánto que tú lo dijiste como pregunta, porque sabía cuánto costó el trabajo, no lo comprendí, ahí sí me lo puede explicar de nuevo, por favor. Sí, bueno, entonces digamos, de nuevo, en años anteriores poníamos tilde en solo cuando necesitábamos enfatizar una única cosa, ¿cierto? Digamos que hasta ahí llegó. Hace pocos años la Real Academia Española recogió esa tilde y nos dice, la palabra solo sin la tilde sigue siendo una enmarcación o un énfasis importante en algo o en alguien. Punto. Entonces yo ya puedo escribir la palabra solo sin tilde y no va a ser una falta ortográfica. Ya está aceptado. Y el cuánto es que me preguntan por cantidad. Ya es como una interrogación. Entonces me están diciendo, ¿cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto le costó la camiseta? ¿Cierto? Me están haciendo énfasis en pregunta. Tildo, Pero dime. este porque no va como una sustenta ahí, ya es porque sabía, ahí si fuera como pregunta no iría con tilde en la E. Ese porque es de respuesta. ¿Por qué no exigió? Pues porque ya sabía cuánto costó. ¿Sí me voy a entender? Sí, El pero es que porque, cuánto cuando es de está pregunta. separado con tilde, es de pregunta. Y cuando está junto sin tilde, es de respuesta. Pero vuelve y me queda de perdón ahí con los compañeros, los frene. Dale. Pero entonces,
Este va como sustentación, ese porque va unido, ¿cierto? Porque sabía cuánto costó. Ahí ya no lo está haciendo como pregunta en el cuánto, en la tilde, en la A, sino porque sabía cuánto. No sé, no sé, tengo un enredito ahí con ese cuánto. Cuando esa parte de de la acción, porque sabía sustentando y ya no lo preguntando, lo está haciendo afirmativo y no como cuánto de pregunta. No sé si o estoy muy mal en ortografía. No, Qué pena. yo te entiendo, yo te estoy tratando de entender la pregunta. Normalmente cuando me hacen como ese enunciado de pregunta, van varias palabras acentuadas y al final con signo de interrogación. ¿Cierto? Es por eso, por lo que esta no tiene esa característica. Pero Exacto. igual, sí, igual hay que decirlo que dentro del contexto de la oración no siempre van con signo de interrogación las preguntas. Normalmente hay palabras que se van como entretejiendo en donde me llevan a un cuestionamiento sin necesidad de que lleven ese signo de interrogación. Digamos que el enunciado puede cambiar. Por eso aquí podría ser una cascarita, pero también hay que hacer la salvedad, compañeros. Estamos usando ejemplos de preguntas de cuadernillos que han sido liberados, en donde nos dicen desde la Comisión Nacional, desde el IFEX, que es quien aplica la prueba, perdón, que esa es la respuesta correcta. Hay muchos compañeros que frente a algunas respuestas tienen reparos y observaciones y no coinciden esas justificaciones con la respuesta, ¿cierto? No somos los dueños de la verdad absoluta frente a este tipo de ejercicios y particularmente el de comprensión lectora tiene esas confrontaciones. Entonces, yo sí te entiendo la pregunta. Uno, ¿cierto? Por lo que le han enseñado durante tantos años es que las frases interrogativas siempre se tildan las palabras claves y van entre signos de interrogación. En este caso no, pero pues digamos que con la respuesta que damos, podríamos decir que es la respuesta correcta. Profe, yo sé porque yo descarté las dos primeras y quedé en las dos últimas, 6D, ¿cierto? Pero a mí esa tilde en ese cuánto sí me queda sonando, porque él le está diciendo como una forma de que ya sabía como el costo de ese trabajo, lo arduo que fue, ¿cierto? Entonces, esa tilde en la A me queda sonando. Bueno, sigamos. Listo, sigamos. Sí, Seguir hay ahí. que seguir Bueno, practicando gracias. y con estas cascaritas nos encontraremos en otros espacios. Claro que sí, profe. Bueno, vámonos con el ordenamiento de palabras y oraciones. Normalmente este tipo, porque no estamos acostumbrados a que nos den palabras desordenadas y que yo tenga que construir, ¿cierto? Normalmente ya estamos acostumbrados a hacer una lectura más recorrida o más de corrida. Entonces dice, las preguntas constan de una lista de palabras y de oraciones que van numeradas y de 4 opciones para su respuesta. Debemos de seleccionar la opción que uno considere que tiene el orden más adecuado a las palabras u oraciones para formar un texto con sentido y pues correctamente estructurado. Vámonos entonces con el primer ejemplo. Dice, a continuación aparece una serie de palabras. Seleccione entre las opciones la respuesta aquella que las ordene de forma más adecuada. Entonces, tenemos 8 palabras. Dice, lleva esa alegre muñeca a su infancia la. Entonces, vamos a regalarnos nuevamente 2 minuticos para construir una oración con estas 8 palabras.
¿Alguno ya tiene por ahí una oración construida? Sí, pues considero que la B. Tengo A mí la- también me la la ve. B. La B. La B Yo la dice B. Yo la B. B. ¿Quién me le quedó la oración con la B? No, con la B no, con la D. Bueno, La una B compañera dice, que me lea Con la la B B. y otra la D. esa muñeca la lleva a su alegre infancia. Esa muñeca la lleva a su alegre infancia. ¿Alguien tiene alguna construida de manera diferente? No, todos coincidieron en esa. Vamos entonces a ver la respuesta correcta, la B. Muy bien, sencillita. Esa estaba facilita de ordenar. Vámonos entonces con otra un poquito más compleja. Dice, a continuación aparece una serie de frases. Seleccione entre las opciones de respuesta aquella que las ordene de forma más adecuada. Entonces dice, Alejandro Magno destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud. Llegó hasta la India. Tuvo que sofocar la rebelión de Atenas, Tebas y el Peloponeso. Perdón. 4. Hijo de Filipo II y Olipa de Epiro. Accedió al trono a los 20 años. Rey de Macedonia de 336 a 323 a.C. Después inició la guerra contra Persia. Fue educado por Aristóteles. Vamos entonces a dar inicio nuevamente. 2 minutos. Ustedes la van construyendo en su mente. D. Bueno, A mí por acá me coincide están- en la B. Yo digo que es la D. Listo, uy, están súper veloces. La D. ¿Algún otro compañero tiene otra opción de respuesta? No. Bueno, entonces vamos a ver. Respuesta correcta, la B. Y algunos me dijeron la D. Vamos a ver entonces por qué me dicen la B. La B me está diciendo que primero va la 6. Dice 6. Alejandro Magno, rey de Macedonia, de 336 a 323 a.C. Hijo de Filipo II y Olimpia de Epiro. Accedió al trono a los 20 años. Fue educado por Aristóteles. Tuvo que sofocar la rebelión de Atenas, Tebas y Peloponeso. Destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud. Después inició la guerra contra Persia, llegó hasta la India. Y algunos me decían la D. Leamos a ver cómo era que se estaba construyendo esta D. D. Hijo de Filipo II y Olimpia de Epiro. Rey de Macedonia de 336 a 323 a.C. Fue educado por Aristóteles, accedió al trono a los 20 años, destruyó a Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud, llegó hasta la India, después inició la guerra contra Persia y tuvo que sofocar la rebelión de Atenas, Tebas y Peloponeso. Aquí esto coincide y nos da sentido, es de acuerdo a la biografía de Alejandro Magno. Aquí tendríamos que conocer un poquito de la historia y de la vida de Alejandro Magno frente a esos sucesos. Yo coincido con ustedes en parte con la D, porque uno diría que uno arranca por sus orígenes, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de Alejandro Magno? El de sus padres. Entonces es hijo de Filipo II y Olimpia.
Pero resulta que acá en el texto nos llevan primero a su dignidad. O sea, ¿quién es Alejandro Magno? Rey de Macedonia. Entonces, ahí está la cascarita. Vámonos entonces con el siguiente texto. Dice, a continuación aparece una serie de frases. Seleccione entre las opciones de respuesta aquellas que las ordene de forma más adecuada. 6 frases. Se las leo para que ustedes las vayan interiorizando. Primera, nada hay que ocupe y ate más al corazón que el amor. 2, que sea para mí tan sospechoso como el amor. 3, el alma se hunde por el amor en la más honda de las ruinas. 4, pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. 5, por eso, cuando no dispone de armas para gobernarse. 6, nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna. Tomado de Humberto Eco, de su libro En nombre de la rosa. Vamos entonces, 2 minuticos para ir cuadrando. Segundo por el más y la más honda. Pues es otra cosa. La B. ¿Qué era, Juan Pablo? De una. Sí, la ve. ¿Algún otro compañero ha pensado en otra opción? ¿Tiene otra opción? ¿O coincidimos con la B? Yo coincido con la B. Listo. La B empieza, vamos a leerla y ahorita miramos la respuesta. La B empieza, dice, con la número 6, nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna, que sea para mí tan sospechoso como el amor. Pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más al corazón que el amor. Por eso, cuando no dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor en la más honda de sus ruinas. Muy bien, excelente. Le cogimos el tirito a esto. Esto es de mucha práctica porque digamos que esto no es como textos de nuestra cotidianidad. Vámonos entonces ya a este último ejercicio que denominamos de comprensión lectora. Aquí ya es un poco más de preguntas directas. Esas preguntas directas es en donde nos dicen, nos entregan párrafos de diferentes textos, de diferentes extensiones. Pueden ser de 1, 2 párrafos hasta una cuartilla. Y de acuerdo a 3 y hasta 4 preguntas. ¿Cuál es la clave? En muchos casos, cuando el texto es un poco extenso, nos debemos de remitir primero a las preguntas para que así cuando estemos leyendo podamos detectar en dónde puede estar la respuesta de esa pregunta que ya me están haciendo. Digamos que eso nos permite ahorrar a veces un poco más de tiempo o por lo menos estar seguros en la pregunta. Entonces, este tipo de preguntas se encuentran relacionadas con un texto particular que nos los presentan hasta con extensión de 2 cuartillas. Las preguntas normalmente me van a indagar por aspectos que van desde la estructura y del contenido del texto. Y nos piden en muchas ocasiones que hagamos inferencias, que ya es como un nivel más elevado del texto. Nos pide que de alguna manera nosotros lleguemos a ideas primarias o ideas centrales y esas ideas secundarias para establecer esa relación entre palabras y oraciones. Vamos entonces aquí con un primer texto. Me gustaría que alguien nos ayudara con la lectura de este texto. ¿Algún voluntario o voluntaria? Nos dicen, responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo al siguiente texto. ¿Quién nos colabora con la lectura? Yo le colaboro. Dale, muchas gracias.
Astronáutica, Observatorio Espacial SOO. Se han cumplido 5 años de permanencia. Los datos que ha podido enviar están revolucionando nuestro Profe, conocimiento. estamos escuchándote de manera intermitente. Si quiere la leo yo. Dale, sí, de pronto tienes mejor conexión. Bueno, dice Astronáutica, Observatorio Espacial SOO. Se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del Observatorio SOO. Los datos que ha podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El Observatorio Solar SOO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA que está permitiendo que los científicos puedan estudiar la atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entrenamiento, por ejemplo, la película Solar Maps, que se proyecta en el IMAX. En Revista Mundo Científico, número 224, Barcelona, RBA, 2001. Listo, bueno, muchas gracias por la lectura. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que nos estamos enfrentando a una tipología textual científica donde nos manejan algunos términos con tecnicismos que nos permiten pues dar a conocer que hay un estudio de la astronáutica que está haciendo una observación especial. El observatorio, ¿cuál es? SOHO, ¿cierto? Y que están observando pues el Sol. La posición del Sol referente a la Tierra. Eso nos queda ahí claro como las ideas, digamos, de primer brochazo. Vamos a ver entonces qué nos quieren preguntar con base en este texto. ¿Quién me lee la primera pregunta, por favor? Le continúo, ¿sí? Dale, gracias. Según lo planteado en el texto, el Observatorio Espacial SOO es un A, lugar desde el cual se puede conocer más de cerca al Sol. B, experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol. C, estudio que ha permitido hacer documentos científicos y de entretenimiento. Y D, proyecto científico que ha posibilitado un mayor conocimiento sobre el Sol. Ojo, entonces, según lo planteado en el texto, ¿qué es SOHO? Un proyecto científico. Proyecto científico. Entonces tú dices que la respuesta correcta es la D. Sí. Listo, muy bien. ¿Coinciden los demás compañeros con esa respuesta? ¿O alguno tiene otra? Sí, la D. Sí, la D, profe. Muy bien, vámonos entonces con la segunda. ¿Quién me regala la lectura de la segunda pregunta? De a uno. Gloria, tú nos sigues colaborando. Ok. Gracias. Del análisis del texto y de la referencia de publicación puede concluir que la intención de este es A, informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona. B, narrar una experiencia y mostrar por qué ha sido exitosa. C, describir con detalle los usos de la información del observatorio. Y D, dar créditos a la NASA y mostrar la importancia de lo realizado. Listo. Ojo, cuando a mí me dicen del análisis del texto y de la referencia de publicación, puede concluir que la intención de este es. ¿Cuál este? El texto, el estudio, SOHO, la Tierra, el Sol. ¿Cuál es este? El texto. El texto. Listo. Entonces, con base en ese texto, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué se concluye? A,
informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona. B, narrar una experiencia y mostrar por qué ha sido exitosa. C, describir con detalles los usos de la información del observatorio. Y D, dar créditos a la NASA y mostrar la importancia de lo realizado. No sé si sea la C, como escribir con detalle los usos de la información. O... ¿Alguno tiene una respuesta o volvemos a leer el texto? Vamos al texto. Volvamos a leer. Volvamos al texto, listo. Ahora yo me permito leérselos. Dice, Astronáutica, Observatorio Espacial SOHO. Se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del Observatorio SOHO. Los datos que ha podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El Observatorio Solar SOHO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que está permitiendo que los científicos puedan estudiar la atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOHO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entrenamiento, por ejemplo, entrenamiento, sí. Por ejemplo, la película Solar Max, que se proyecta en el IMAX. Ahora sí. ¿Qué se puede concluir del texto? Informa, narra, describe, profe. Me dicen la A. ¿Quién Sí, más? la A. Listo, vámonos entonces. 1 y 2, respuesta. La D y la A, muy bien. Quedó la coincidencia. Entonces recordemos, según lo planteado, la respuesta correcta de la primera es que SOHO es un proyecto científico que ha posibilitado un mayor conocimiento del Sol. Y la conclusión del texto es que lo que intenta es informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona. Muy bien. Vámonos entonces con otro ejemplo. Responda las preguntas 3 y 4 de acuerdo al siguiente texto. ¿Quién me quiere colaborar con la lectura de este texto? Vida salvaje, el último refugio. Para que vayamos ejercitándonos. Jenny, ¿tú? Jenny Arias, ¿nos quieres ayudar con la lectura del texto o algún otro compañero? Dale, yo te ayudo. Los puercoespines ingleses están en riesgo. Estos tímidos insectívoros que suelen ocultarse en los arbustos cuando se ven amenazados están desapareciendo con tal celeridad que podrían extinguirse en la campiña inglesa para el año 2025. El principal obstáculo para salvarlos es que nadie sabe con certeza que los está matando. Se culpa a los plaguicidas, pero los científicos aún no han establecido una relación directa. Pruebas recientes sugieren que estos animales viven mejor en los jardines de los suburbios que en tierras agrícolas. En tanto, se cuenta con más información para desarrollar una estrategia a gran escala. Los conservacionistas instan a los jardineros a tolerar las madrigueras de los puercoespines, aunque esto implique descuidar un poco sus jardines. Una propuesta difícil de aceptar en una nación que se enorgullece de ellos. Listo. Entonces, aquí, ¿qué podemos estar infiriendo en una primera lectura? Que me están hablando de una especie en riesgo, que son los puercoespines. ¿En dónde? En Inglaterra. Que acá me dicen los puercoespines ingleses, ¿cierto?
que normalmente en la parte agrícola se están viendo expuestos a plaguicidas, lo cual los está envenenando. Por eso los animalitos se están yendo un poco más a la parte urbana, ubicándose en esos jardines de los suburbios. ¿Para qué? Para que no le caigan los contaminantes de esos agrotóxicos. Eso es como básicamente. ¿Y qué le están pidiendo los conservacionistas a la comunidad? Pues que toleren un ratico a los puercoespines mientras se logran otras soluciones con la parte agrícola. Básicamente eso es lo que me está diciendo este texto. Ahora remitámonos a las preguntas. ¿Quién me lee la primera pregunta, por favor? Compañeros, compañeras. Según lo ¿alguno? planteado, en el texto se puede concluir que los puercoespines son insectívoros muy tímidos. Los conservacionistas quieren acabar con los jardines ingleses. Estos animales viven mejor en jardines que en tierras agrícolas. En el 2025, los puercoespines habrán desaparecido en su totalidad. Julián, ¿tú cuál crees que es la respuesta correcta? En principio la C, diría yo. Listo, vámonos con la C. ¿Quién coincide con Julián o quién dice que la respuesta puede ser otra? Coincido. Listo, Heidi coincide también. Muy bien, vámonos entonces con la segunda pregunta. Julián, ¿nos colaboras tú con la lectura de esa segunda pregunta? Una propuesta viable para conservar a los puercoespines es ocultarlos en los arbustos de los jardines cuando se ven amenazados. B. Prohibir el uso de plaguicidas en lugares cercanos a sus madrigueras. C. Permitirles vivir en los jardines mientras se desarrolla una estrategia de conservación. Y D. Incrementar los estudios científicos para determinar las razones de su extinción. Sería la C también. ¿Tú coincides con la C? ¿Quién más coincide con Julián? En eso sí coincido la C. La tercera para mí no la C, sino como la D. Bueno, tú dices que podría ser la D en la pregunta número 3, según lo planteado en el texto. Sí. Listo, vamos a ver entonces las respuestas. En ambas es la respuesta, el literal C. Ambas eran la C. Bueno, muy bien por Julián y por los compañeros que acertaron. Ojo, según lo planteado en el texto, se puede, ¿qué dice? ¿Se puede qué? Es que me está tapando una franja acá el primer renglón. Se puede concluir que. Ah, gracias, se puede concluir. Ojo, cuando nosotros nos vamos a la conclusión de un texto, es importante que tengamos en cuenta cómo ha sido como la hilación de la idea. Y si nosotros nos devolvemos al texto, a mí me están diciendo aquí en este literal D que en el 2025 los puercoespines habrían desaparecido en su totalidad. En algún momento, esa es, digamos que la conclusión. Cuando a mí me dicen 2025, ¿qué me están diciendo? Estos tímidos insectívoros que suelen ocultarse en los arbustos cuando se ven amenazados, están desapareciendo con tal celeridad que podrían extinguirse en la campiña inglesa para el 2025. Ojo, acá me están dando es como una premisa, me están diciendo lo que puede pasar, la posible consecuencia, no una conclusión en donde ellos determinen que sí efectivamente para el 2025 se van a extinguir los puercoespines. Entonces, ahí por eso tendríamos que tener un poco en detalle el orden del texto y la idea que me quieren hilar. Gracias por la compañeros, hasta aquí, ¿qué pregunta tenemos? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Pues yo, Charlotte, pues yo duda no, pero sí me gustaría que, por favor, porque me dio muy duro cuando trabajamos lo de ordenamiento. Entonces, como un ticito para trabajar esa parte de ordenamiento. Por favor. Bueno, frente a la de ordenamiento, digamos que una de las recomendaciones primero es leer todas las frases en el orden que me la están dando, ¿cierto?
Y ya luego tratar de alguna manera de darle una cronología. ¿Cuál sería entonces el orden? Por ejemplo, cuando hablábamos de la de Alejandro Magno, por eso yo les decía que con algunos de ustedes coincidía con su inicio, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de Alejandro Magno? Pues de dónde nació, de dónde viene, de sus padres. Pero resulta que como Alejandro Magno era el grande, era el rey, empieza siempre por su dignidad, ¿cierto? Entonces, por eso es la confusión que se generó ahí, pero normalmente tenemos que tratar de manejar esa cronología. Eso, digamos que no es de las más sencillas, es de las que nos toma un poquito de tiempo. Recuerden que en la prueba a nosotros nos dan una hojita en blanco. Si alguien necesita otra, puede recurrir a hojitas en blanco. Esa nos las da el docente que cuida el aula para las operaciones matemáticas, pero es muy útil en este tipo de ejercicios para que yo pueda escribir la oración completa y a medida de que yo vaya cuadrándola en mi mente, la vaya escribiendo con el ánimo de así poderla leer con un sentido ordenado, coherente y lógico, porque a veces si yo me voy literal por literal, mientras busco la 1, la 3, la 5, la 7, pues se me desordenan las ideas en mi cabeza, pero en el papel me va a permitir ordenarlas con un poco más de precisión. No de rapidez, pero sí de precisión. Y con la práctica esto me va dando como un poquito más de soltura para desarrollar este tipo de ejercicios. Es hasta aquí que yo llego con los ejemplos, compañeros. Quiero dejar hasta aquí porque yo sé que esto de la lectura normalmente nos va agotando un poquito más de lo que pensamos. Leer bajo esta dinámica virtual de pantalla también se vuelve un poquito cansón. Yo quería darle como una especie de tipsitos que conociéramos qué tipos de preguntas nos vamos a encontrar en la prueba. Claramente hay textos mucho más largos, no quise traerlos a este espacio porque va a ser un poco dispendioso, pero sí estoy trabajando en un simulacro que les permita a ustedes un contacto con un número mayor de preguntas para que ustedes en casa ya de manera virtual o física lo puedan desarrollar. Ideal, imprimir solamente la hojita de respuestas o ustedes se hacen la tablita de respuestas en casa para que hagan la lectura de los diferentes tipos de preguntas y puedan irlas resolviendo en casa y también se vayan cronometrando. Recuerden que en la sesión de la mañana se hace aptitud verbal y es una de las más extensas. Entonces necesitamos irnos entrenando en ese ejercicio. Recordemos, o quien me ayudó a recordar cuáles son los tipos de preguntas a los que nos vamos a enfrentar. ¿Cuál fue la primera que vimos? Analogías. Analogías. Y normalmente siempre aparecen varias analogías. ¿A qué otro tipo nos podemos enfrentar? Palabras antónimas. Antónimas y sinónimas también nos pueden aparecer. Muy bien. ¿Qué otro tipo de pregunta? De Oraciones relación. incompletas. La oración incompleta. La oración incompleta y Ordenamiento. Ordenamiento. En palabras de oración. ordenamiento, que fue la que nos tomó un poquito más de tiempo, y la última, la lectura de textos. Ojo, nos pueden aparecer textos continuos y textos discontinuos. Los textos continuos son los que tienen una seguidilla en su lectura, que son los textos narrativos, cuentos, poesías, fábulas, artículos de prensa y demás. Y los discontinuos son los que me presentan mapas, gráficos, infografías, que también me piden extraer información de ellas. Entonces nos podemos encontrar con esas variedades de texto. Recomendación, conocer los conectores lógicos, que nos van a permitir también dentro de del ordenamiento de oraciones y palabras, de frases y palabras, perdón, y el de oraciones incompletas nos va a ayudar de pronto con una mayor agilidad y certeza a completar esa pregunta. Y la recomendación, pues claramente, compañeros, es a
a que le dediquemos un poco más de tiempo a ese espacio de lectura. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer con los chicos en el aula y con los que uno se va encontrando por ahí, y es a que nos revisemos en el uso de estos aparaticos. Yo quisiera invitarlos a un ejercicio que es chévere hacer con ellos, y es que nos vayamos un rato a lo que es en ajustes de nuestro teléfono, a un ítem que se llama control parental o equilibrio digital. Ustedes lo van a encontrar en su teléfono, por acá, equilibrio digital. ¿Cierto? Nos podemos ingresar allí. Y resulta que este equilibrio digital o control parental me va a indicar a mí qué cantidad de tiempo estoy yo pegada al teléfono y en qué aplicaciones gasto mayor cantidad de tiempo. Allí nos vamos a dar cuenta nosotros qué tan ocioso es a veces nuestro tiempo, y de esas 3, 4, hasta 5 horas que me registra de uso mi teléfono, pues que le robemos media horita al teléfono y nos dediquemos a la lectura juiciosa. ¿De qué? Vuelvo e insisto, de lo que más les guste leer: novelas, cómics, poesía, prensa, novelas, literatura de superación, literatura de ficción, literatura política. Todo, compañeros, nos va a permitir a nosotros nutrirnos en lo que es el vocabulario, el léxico, el significado de las palabras y la coherencia y la cohesión que podemos tener alrededor de un texto. Solo con la práctica y a mayor fogueo con este tipo de espacios y de textos, pues mayores habilidades voy a ir creando. Eso como un primer consejo y una primera recomendación. La segunda, que se las había dado también al inicio de nuestra sesión, y es que nos regalemos la posibilidad de leer el diccionario. Una página diaria, no más. Una página diaria nos toma de 10 a 15 minutos. Y eso también nos va a permitir nutrir mucho nuestro vocabulario y el manejo ortográfico de las mismas. Nadie va a salir experto en el tema, pero sí nos va a ayudar a adquirir habilidades. Lo habíamos dicho, no somos dueños de la verdad. Aquí podemos tener varias interpretaciones de un texto para darle una respuesta de acuerdo a los conocimientos y la formación que tenemos, pero sí muy válido que demos el debate y la discusión, porque significa que ahí nos estamos nutriendo y fortaleciendo nuestros argumentos. Y una tercera recomendación. Resulta que en Internet nos encontramos con muchos textos o muchos ejemplos de preguntas, pero también este tipo de preguntas de la aptitud verbal son muy similares a las que utiliza el IFEX para los chicos de grado 11. La invitación es pues a que descarguemos una app que tiene el IFEX para los chicos de 11, décimo y 11 básicamente pueden entrar allí, registrarse y adelantar el ejercicio de lectura crítica. Eso también nos va a permitir, por aquí tengo la app. En este espacio ustedes pueden ingresar, se registran sin ningún problema o no tienen que poner nada, simplemente ubican un número de documento. Ay, qué María, no me quiere dejar ingresar el tipo de documento. Listo. Le doy a aceptar para ingresar. Acepto las condiciones y inmediatamente él me manda para los sitios que tengo, que yo tengo para la saber 11, que me va a permitir ahí tener un contacto con las otras áreas: matemáticas, sociales, inglés, lectura crítica, ciencias naturales. Allí lo que queremos es poder fortalecer
lo que es comprensión lectora y todo lo que tiene que ver con aptitud verbal. Aquí en la de lectura crítica nos vamos a encontrar con esos textos continuos y discontinuos, y también la de ciencias sociales nos confronta con mucho texto. Para la prueba de los maestros aparecen muchos artículos, aparecen muchos, digamos que documentos con temas de actualidad. Nos puede aparecer un fragmento del artículo del Espectador del 2020-2021, porque la prueba va renovando también sus preguntas. La idea es que podamos también aprovechar esta app que utiliza el IFEX para los chicos de grado 11 y podamos nosotros entrenar, si se quiere poner en esos términos, desde el teléfono, que también es una de las herramientas que más tenemos a la mano en un momento que estemos de desocupe, leer y dar ahí como la oportunidad de hacer el ejercicio. Profe, disculpe un momentico. Diana, dime. En la app que usted nos está recomendando, ¿es solamente el IFEX? Porque es que me salen varias. Sale IFEX Simulacro, IFEX 2021, IFEX Interactivo, IFEX Resultados, o solo... IFEX Saber 11. IFEX el Saber enlace, Freddy, no sé si está por ahí como a la mano. Yo le había pedido el favor de que nos lo compartiera en el chat. Voy a ubicárselos también, porque Freddy estaba, yo sé que un poco ocupadito en un segundito. Ya se las pongo yo en el chat para que ustedes de una vez no sean sino instalarlo en su teléfono, porque de pronto los mandó fue a la página web o a otra app que no es la que de pronto queremos usar en este espacio. Ya se los subí. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Si alguno por ahí tiene alguna otra pregunta mientras va cargando por aquí mi enlace. Yo voy a tratar de, en el transcurso de la otra semana, que ustedes puedan tener acceso a... ¿Por qué no me carga? A ese formulario que les quiero compartir con algunas preguntas. El IFEX tiene un pre-IFEX, ustedes lo pueden buscar también así como pre-IFEX, para que lo puedan utilizar en su teléfono. De hecho, es bien entretenido, bien agradable. Ya se los ubico, ya lo encontré por acá. Listo. Ahí ya está en el chat. Espero entonces que en este espacio de tiempo hayan tenido la oportunidad de tener un contacto más directo con los tipos de preguntas que vamos a tener en la prueba. La idea es que sigamos explorando, que sigamos en contacto con estas, para que ustedes también así puedan tener la oportunidad de nutrir. Y recuerden que esta prueba es mayoritariamente lectura, entonces es importante que sigamos fortaleciendo este espacio. Muchas gracias a ustedes por la receptividad, por la disciplina cada viernes con nosotros. Ya el próximo viernes vamos a abordar lo que va a ser el componente pedagógico. Va a haber un profe de Bogotá que hace parte del CEID de FECODE, que es el Centro de Estudios e Investigación Docente, que hace parte del equipo pedagógico de la Federación Colombiana de Educadores, acompañándonos en este espacio, dándonos un poco la orientación de cómo puede ser el tipo de pregunta, hablándonos de algunos modelos pedagógicos. Esto no lo vamos a encontrar también en la prueba, pedagogos, modelos pedagógicos, cómo poder llevar eso a la práctica en el aula. Entonces, la idea es que también vayamos conociendo un poco de este espacio. No sé si algún otro quiera hacer alguna pregunta o ya con esto podemos cerrar. Bueno, siendo así, les deseo... Gracias, profe. Les deseo una Muchas bonita gracias. tarde y pues Gracias, en profe. otro Muy espacio chévere nos todo. podamos ver. Muchas gracias. Abrazos y feliz fin de semana, que estén muy bien. Gracias, Charlotte. Muchas gracias. Que estén bien, descansen. A usted, Lilia, chao, linda tarde. Gracias.